Bienvenida a la clase número 8 de meditación. Hoy pues cerramos este ciclo con la meditación a través de los mantras, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito entonces de qué trata todo esto de los mantras y cómo lo podemos aplicar dentro de nuestra meditación. Entonces, primero hablemos un poquito de cómo es el origen de los mantras, ¿sí? De dónde viene todo esto y cuál es como el concepto y por qué se consideran tan importantes cuando nosotros estamos haciendo meditación. Los mantras no es que se utilicen todo el tiempo en la meditación, pero sí normalmente son bastante utilizados. Los mantras nacen, ¿no? Tienen el origen dentro del pensamiento hindú, en el cual se tiene el concepto de que antes de la creación existía solo el silencio. Y ese sonido, a través de él, es que circulaba el sonido primordial, que es la esencia del universo, ¿sí? Ahí que lo contiene todo. Entonces se dan como vibraciones energéticas que finalmente son las creadoras de toda la realidad, de todo lo que nosotros concebimos y vemos en este mundo, digamos que como son fuentes esas vibraciones energéticas, ¿sí? Y estas vibraciones energéticas, ¿qué hacen? Energizan ciertas partes del cerebro que aceleran nuestro crecimiento espiritual. Entonces, eh, ya sabemos del silencio y ahí sale el sonido primordial, la esencia del universo, la creación de todo a través de vibraciones energéticas que son las que energizan nuestro cerebro, algunas partes de nuestro cerebro las activa, las estimula para poder acelerar o generar un crecimiento espiritual en nosotros. ¿Mm? ¿Para qué? Para acercarnos más hacia Dios, hacia la divinidad, ¿sí? Hacia nuestra esencia y también para crear realidades diferentes. ¿Sí? Ya sabemos que nosotros, y de hecho, hay muchísimos conceptos de teorías al respecto frente a la realidad, lo que es realmente la realidad y lo que no, lo que es un sueño y lo que no, etcétera. Eso tiene también algo que ver, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí? Los rishis, que son como los grandes sabios o los maestros de India, ¿sí? Le llamaron mantras a esta esencia de las palabras y de los sonidos, ¿listo? A ciertas palabras específicas o sonidos que ellos identificaron que podían generar este tipo como de resultado en el cerebro, ¿sí? Para acelerar nuestro crecimiento espiritual y a eso se le llamó mantra. Entonces, veamos, ya vimos como el origen, veamos ahora qué representaría la definición de los mantras, ¿sí? Entonces, ya viendo un poquito de dónde viene todo esto, podemos darnos una idea ya de cuál es como la definición de un mantra, ¿cierto? Los mantras son sonidos súper poderosos, realmente muy poderosos, que actúan sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Cambiando y reprogramando vibraciones que no estén en la frecuencia adecuada, ¿sí? Entonces, podemos tener una reprogramación de repente si nosotros estamos a una baja frecuencia de energía y entonamos un mantra, ¿sí? Podemos cambiar y reprogramar esas vibraciones para aumentar esa energía, cambiarla, ¿sí? Y como se mencionó anteriormente, inclusive pues obviamente cómo cambiar esa realidad. Ya si vemos, por ejemplo, en términos de coaching, sabemos que nosotros podemos sentarnos en la postura de víctima o de responsable y sabemos que nosotros finalmente somos responsables de todo lo que podemos estar experimentando, ¿sí? Y que de acuerdo a los ojos que ven la realidad es que se da esa realidad en sí misma, ¿verdad? Ayudan a las células a recordar y recrear la memoria original de un tiempo sagrado en que vibraban en completa armonía. Y esto tiene que ver, obviamente, mucho desde el hinduismo, está la teoría de la reencarnación, ¿sí? De todas las vidas que han estado viviendo nuestra alma, ¿sí? Y todo ese recorrido, ¿sí? Todo ese recorrido que ha llegado hasta acá y hay un momento, ¿sí? En el que esa vibración energética estaba con completa energía. Entonces, cuando nosotros estamos entonando esos mantras, también nos va a ayudar a recrear ese momento, de alguna manera, de introducirnos hacia un estado de completa armonía.
Son vibraciones que crean estados específicos de salud y que generan una reacción emocional en el cuerpo. Y esto es muy importante porque hablábamos hace unos días acerca de ese poder realmente sanador que nosotros tenemos a través de los pensamientos que emanamos también. Con los mantras se utilizan mucho también procesos de sanación. Y aquí, por ejemplo, a nivel de las reacciones emocionales en el cuerpo, podemos realmente decir, porque muchas personas dirán, pero los mantras, de pronto hay gente que no le gusta meditar con mantras, por ejemplo, y está bien, también depende como del concepto que se tenga del mantra, y aquí también se va como a desmitificar como el hecho de que a través de los mantras en yoga, por ejemplo, se abran canales y digamos ya como en temas de creencias religiosas muy respetables, pues también es esto, porque podemos, ahorita lo podemos ver y un mantra también se da de acuerdo a mi creencia religiosa. Un mantra, por ejemplo, si estoy hablando de coaching, un mantra es una afirmación. ¿Sí? Yo soy poderoso, yo soy amoroso, yo soy responsable, yo soy, ese es un mantra. ¿Mm? O cualquier frase que uno pueda identificar, eso es que pueda identificar como que te pueda generar como esa recarga energética que necesitas, eso es un mantra. Un Ave María es un mantra, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eso se va identificando, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, acá, cuando hablamos de la reacción emocional en el cuerpo, vamos a hacer un ejercicio y es como vamos a tomarnos un instante para cerrar nuestros ojos. Inhalamos profundo y exhalamos despacio. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo en este momento y de las emociones que percibo. Y voy a llevar a mi mente, a mi corazón, la palabra amor. Voy a pronunciar esta palabra en voz alta y posteriormente en mi interior, repitiéndome varias veces. Amor, amor, amor. Y en mi interior voy a seguir pronunciándola y voy a tomar conciencia de lo que esa palabra representa en mí y lo que esa palabra genera en mi cuerpo físico, sutil, trascendental, cómo lo experimento, qué pensamientos llegan a mí, qué sensaciones hay en mi cuerpo, sensaciones físicas, cuál es mi experiencia, qué tipo de emociones me genera. Me genera algún pensamiento, algún recuerdo, me genera ver alguna persona o algunas personas en específico que representa esa palabra amor para mí. Voy a tomarme un instante para experimentarlo. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio y voy a traer a mi mente la palabra muerte. Voy a repetirlo varias veces en voz alta y luego a mi interior lo voy a seguir repitiendo. Muerte, muerte, muerte. Sigo repitiendo la palabra en mi interior y percibo cuáles son las sensaciones en mi cuerpo físico, qué sentimientos y qué emociones se generan con esta palabra, cuáles son los pensamientos que vienen a mí, si viene algo en particular, alguna persona, algunas personas que viene a mí, algún recuerdo,
Cuando menciono la palabra muerte, cómo me experimento en mi cuerpo físico, sutil, trascendental, cómo se siente mi alma, cómo me percibo ante esa palabra. Y voy a tomarme un instante para experimentarlo. Voy a tomar una inhalación profunda y por la boca voy a soltar. Voy a traer a mi mente palabras que me permitan vibrar en una energía alta. Y las voy a repetir mentalmente. Cualquier palabra que venga a mi mente y a mi corazón, que me generen vibraciones altas, emociones, que me den armonía, tranquilidad. Inhalo profundamente, exhalo abriendo los ojos despacio, volviendo acá. ¿Cómo te fue? Mira que este ejercicio me encanta hacerlo mucho y para mí es una prueba total de que en realidad sí, las palabras generan una reacción emocional, ¿sí? Y se generan en nuestro cuerpo, incluso también uno percibe de pronto corrientazos, hormigueos, entumecimiento de las manos, los pies, de la cara, ¿sí? O lo contrario, como relajación total, etcétera. Entonces, es como la prueba fiel realmente de que si uno está enfocándose en una palabra en particular y la está pronunciando, ¿sí? Y es consciente de esa palabra, sí hay una reacción específica en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo trascendental, en nuestro cuerpo sutil, en todos nuestros cuerpos, y como ya habíamos aprendido, como todas las capitas que nosotros tenemos, claro que genera una reacción. Entonces, este es un ejercicio, por ejemplo, que me gusta mucho hacer cuando las personas me dicen, no, pero a mí me parece que eso no funciona, o será que eso sí funciona, o eso sí, o que se sienten incómodas. Entonces, también es como esa invitación también de que sí existe y que si de repente no te sientes tan cómodo haciendo el mantra en su original, en su lenguaje sánscrito, que también lo vamos a ver, pues por qué, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos en su lenguaje original? También hay mantras que los podemos hacer en nuestra propia lengua. También hay mantras que podemos crear nosotros mismos, ¿listo? Nosotros podemos crear un mantra cada día y sobre ese mantra ir desarrollando nuestro día. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento personal. Por ejemplo, cuando repetimos, digamos, el Ave María, que por eso te digo, yo digo que todo esto, eh, todas estas prácticas son muy respetables de acuerdo a la creencia que nosotros tengamos y hay que ser muy, muy empáticos y también muy empáticos frente a las otras creencias y también muy recursivos frente a mi creencia propia, ¿cierto? O sea, si yo estoy, por ejemplo, practicando yoga y de repente me ha pasado, por ejemplo, con personas, yo respeto y amo todas las religiones. Para mí, yo considero que todo nos lleva a un mismo fin, que es conectarnos con la divinidad, con nuestro ser supremo, nuestro creador. Y más allá de eso, tomar sus enseñanzas para hacer amor en este mundo, o sea, para ser Él en este mundo, ¿sí? Es como yo lo veo, ¿sí? Como lo percibo y como lo experimento en mi vida, ¿sí? Pero me ha pasado, por ejemplo, que sí, por ejemplo, hay muchas críticas, digamos, del cristianismo al yoga, ¿sí? O digamos, por ejemplo, que con los mudras que uno está invocando, o con los mismos mantras, ¿sí? Entonces, igual, cuando tú estás rezando una Ave María, ¿quién estás invocando a la Virgen María? Estás llamando su presencia ahí ante ti para que te proteja, para que te ayude, para alguna petición, para Sí, agradecerle, le estás para pidiendo honrarla. intercesión. Dime. Que le estás pidiendo intercesión. Exacto, exacto. Entonces, así igualmente dependiendo de la creencia que se tenga. Entonces, los mantras terminan siendo palabras sagradas que afectan o influyen, diría yo, en nuestro cuerpo físico y sutil sobre todo. Nos ayudan a crear estados de paz y de armonía
nos acercan a la divinidad y balancean nuestros chakras e influyen de hecho en nuestro aura, ¿sí? Se han hecho estudios incluso de personas meditando cómo se les ve el aura cuando empiezan a recitar mantras y es súper lindo cómo se va armonizando la energía alrededor del cuerpo. Incluso recién empezando una meditación, en la primera entonación de un mantra se ve la diferencia energética. Entonces es muy bonito. Lo bonito de esto es que cuando entonemos el mantra sea intencionado, como todo, ¿no? Cada acción que nosotros hacemos que vaya con un propósito, que vaya intencionado. Entonces, si recitas algo, ¿sí? Y en tu mente está que eso no tiene sentido, pues seguramente el efecto que va a tener no va a ser el mismo. Sí, pero de acuerdo a la intención que yo le ponga, el significado y el propósito, pues ahí va a tener un resultado distinto. Entonces, ¿cómo podemos meditar nosotros con mantras? Como hemos visto diferentes meditaciones, no necesariamente todas las meditaciones deben tener un mantra, o no necesariamente todas las meditaciones que hagamos nunca deben tener un mantra, ¿sí? Y también se hace de acuerdo qué tan cómodo nos sintamos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, si yo voy a dar una clase de primera vez a una persona, yo no entono un mantra en la primera meditación porque yo voy llevando el camino. Seguramente esa persona, si nunca ha experimentado una meditación mantra, una meditación con mantra, no sé qué tan cómodo vaya a sentirse, ¿sí? Mientras que si yo ya, por ejemplo, lo introduzco acá con, mira, esto significa esto, ¿sí? El propósito, de por qué se entona un mantra, etcétera, entonces puede cambiar también ya el asunto, ¿verdad? Porque ya nosotros nos podemos, digamos que, ir encaminando de acuerdo a lo que nuestro espíritu, en su creencia, en su convicción, le resulta, digamos que, como que le apoye, ¿sí? Realmente que le resulte que le apoye en su crecimiento espiritual, ¿sí? Ya cuando una persona, digamos, ya va teniendo como un camino de meditación, ya va entendiendo cuál es el concepto, ya va introduciéndose hacia nuevas formas, abriendo, digamos, los ojos, abriendo nuevos caminos para que conecte con la divinidad, ya esto puede resultar más cómodo. Por eso yo siempre, digamos, cierro como este curso como de la meditación con los mantras y no lo pongo desde el inicio, por ejemplo, ¿sí? Por eso mismo, ¿listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos introducir los mantras dentro de nuestra meditación? Lo primero, por supuesto, es escoger mantras que vibren con nuestra frecuencia, ¿sí? Lo que hablaba ahorita, que nos resulte cómodo, el primero que nos pueda llamar la atención y que para nosotros representen lo más bello y sagrado, ¿sí? Entonces, acá también es muy importante que, o lo que yo recomiendo si estamos iniciando como en la meditación con mantras, es que hagamos mantra por mantra. O sea, vayamos conectando, como cada mantra va teniendo su frecuencia, va teniendo su efecto en nuestra frecuencia energética, en nuestro cuerpo físico y sutil. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir el mantra OM, ¿sí? O yo voy a elegir un mantra específico que yo creé o que yo hice, etcétera, como pueda verse, y yo eso es el que voy a estar trabajando en este par de semanas. Entonces, ahí yo, es lo ideal, ¿no? De pronto si yo entonces hago el mantra OM hoy y entonces mañana hago otro y de pasado mañana hago otro, entonces no, eso es como, yo lo puedo ver como, o se puede representar como cuando tú inicias un tratamiento médico, ¿sí? Entonces tú inicias un tratamiento médico para el sistema digestivo, ¿sí? Pero no puedes hacer que te tomas la pastilla hoy y mañana te tomas la del sistema nervioso y pasado mañana te tomas la de la memoria y vuelves otra vez al digestivo. Entonces de repente cuando tú vas a querer ver efectos en tu sistema digestivo, pues no vas a notar mucha o casi nada de diferencia porque realmente no estuviste enfocada en eso en particular o ese efecto que tú querías hacer. Entonces, por eso al inicio se recomienda mucho que podamos enfocarnos en un mantra, por eso aquí se menciona, escoge un mantra que vibre con tu frecuencia y lo empiezas a practicar durante un determinado tiempo. Yo menciono 15 días, pero pueden ser 30 y de ahí seguir con otros mantras. ¿Listo?
También es posible crear, como lo mencioné ahorita, una afirmación personal como nuestro mantra. Ejemplo, el yo soy. El yo soy es súper poderoso, es una de las afirmaciones más poderosas. Podemos solamente decir el yo soy. Cuando solo decimos yo soy, abrimos camino a todas las posibilidades, ¿sí? El yo soy, ¿sí? Y así, incluso este yo soy está representado incluso en muchísimas creencias religiosas, inclusive también la católica, ¿sí? No, Jesús decía yo soy, él decía, él ya tenía su yo soy definido, ¿verdad? Dios, yo soy, ¿sí? Y de acuerdo a nuestra religión, ¿sí? También, como el Ave María, si el mantra que yo quiero practicar a lo largo de este tiempo es la petición, la invocación, ¿sí? Hacia, digamos, la Virgen María, mi mantra puede ser todos los días el Ave María. Y yo voy a decir, ok, yo voy a recitarlo 12 veces en cada meditación, al inicio o al final de mi oración, de mi espacio personal en ese momento, en la mañana o en la noche, etcétera, ¿listo? Entonces, de acuerdo a nuestra religión, podemos generar los mantras o podemos escoger una afirmación personal, puede ser desde el yo soy o puede ser frases específicas que nosotros queramos tener como para nuestro día a día, ¿listo? Y trabajar, ¿sí? Si yo sé que debo trabajar en mi humildad, por ejemplo, yo puedo elegir que mi mantra sea, yo soy una mujer humilde. Yo soy una mujer humilde, ¿sí? Y desde ahí lo voy trabajando, lo interiorizo, ¿sí? Y puedo de hecho hacer el ejercicio de escribir eso que representa, que empieza a generar día a día en mí estas afirmaciones. Lo mejor es hacerlo al inicio del día y de repente al final sí hacer como lo que experimenté y se puede ir viendo el avance. Por eso hablo de que siempre elegir como un mismo mantra mientras vamos desarrollando como el propósito y ese fin que le estamos dando a ese mantra en particular, ¿sí? Primero, nosotros recitamos los mantras en voz alta, tal como hicimos el ejercicio ahorita. Lo recitamos en voz alta. Normalmente lo que nosotros hacemos en la recitación de los mantras, porque muchas veces se hacen a través de herramientas específicas, como puede ser si estamos nosotros con los Ave María, nos guiamos con un rosario, ¿verdad? En yoga hay como, es algo muy parecido, es lo que nosotros llamamos los malas, y son, no sé si los has visto, son como un tipo rosario, ¿cierto? ¿Sí? Y ellos tienen como un significado, ¿sí? Tienen 108 como partecitas, como diríamos también como con el rosario muy parecido, y ahí uno se puede ir guiando y va contando los mantras que uno va recitando. Pero si no tengo el mala, lo que yo puedo hacer también es apoyarme con mis manitos, con los dedos, ¿listo? Como cuando uno tiene como el denario con el rosario, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es normalmente los mantras los recitamos 12 veces, ¿sí? Y lo que hacemos es, como tenemos las manitos así juntitas frente a nuestro pecho, vamos a ir presionando como levemente, o sea, los deditos están como juntitos ahí, pero a medida que yo voy recitando un mantra, voy presionando más un dedo otro. Entonces, digamos acá, empiezo, presiono meñiques, ahí ya sé, termino el mantra, entonces anular, termino el mantra, presiono medio, después presiono índice, después presiono pulgar y me devuelvo hasta que ya haga el conteo de los 12. Por ejemplo, es una forma como recursiva también de ir sabiendo cuántos mantras he recitado, ¿listo? Pero la idea es que obviamente no sea de una manera automática, sino que sea muy intuitiva también. Entonces, primero lo recitamos en voz alta, lo escuchamos, lo interiorizamos, ¿sí? 12 veces, como digo, y luego en el silencio vamos haciéndolo también, lo vamos recitando, visualizando la garganta, principalmente, nuestro chakra, también acá, garganta, la comunicación. Nuestro tercer ojo, también, muy importante. Otro punto energético muy de vital importancia. Nuestro chakra corazón también, ¿sí?
la energía vital que empieza a recorrer en nosotros, el prana, a través de nuestra respiración, y eventualmente también todas las células de nuestro cuerpo. O sea, realmente ir visualizando cómo ese mantra está generando en mí un efecto poderoso. ¿Listo? Y acá, para empezar, importante, como lo mencioné ahorita, no necesariamente tiene que ser diario, pero si yo lo quiero implementar en mi vida y experimentar qué sucede haciendo meditación a través de mantras, lo puedo recitar a diario, por lo menos unos 10, 15 minutos, diría que inicialmente unos 5, porque puede, digamos, yo creo que si uno está iniciando, al cabo de 10 minutos ya resulta un poco como, uy, tengo que volver a, no lo quiero recitar más, de repente si no me siento tan conectado, o si ya logré conectar, puedo empezar inclusive hasta 15 minutos. Hay unas prácticas súper lindas que de hecho se practican en Bhakti Yoga, que Bhakti Yoga es como ya como el último peldaño de la práctica del yoga para la autorrealización, y son recitar mantras específicos, muy, muy sagrados, y puede ser fácilmente una hora, hora y media, recitando de largo el mantra. Y esto es lo único que haces. Recitas y haces del mala y lo terminas y lo vuelves, y hasta que ya, o sea, como que una desconexión total. Es muy bonito. Y esta práctica, ¿sí? Lo que te digo, inicialmente pienso que pueden ser unos 5 minutos, ya tú vas viendo si 10, 15, etcétera. A veces uno entrando en oración y entrando en esa meditación, ni se te pasa. O sea, 10, 15 minutos pueden ser un segundo, ¿sí? O sea, dentro de nuestro camino espiritual y dentro de cómo se siente mi alma en ese momento al estar conectado con la divinidad. Y esto lo podemos hacer durante 30 días, como sabemos, digamos, la generación como del hábito, de 28 días hacia adelante, ¿sí? O de 21 días hacia adelante, lo podemos hacer para que podamos ir como interiorizando el efecto de los mantras, ¿sí? Y evidenciándolo también en nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo sutil sobre todo. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué vienen los mantras, cuál es el origen de los mantras, cómo podemos nosotros implementar la meditación en los mantras en nuestra práctica de meditación. Ya sabemos que los mantras no solamente son esos sonidos raros que hemos escuchado, que quién sabe qué significan y eso qué será, sino que además yo también, si eso no me resulta tan cómodo, aunque yo realmente recomiendo que lo hagamos, es como tan equivalente como de que hablamos inglés y pues es un idioma en particular y así se pronuncian las palabras y eso es lo que significan. Asimismo, también cuando pronunciamos mantras en sánscrito, que sánscrito pues obviamente es la lengua original de donde viene todo esto que estamos aprendiendo de la meditación, de yoga, etcétera. Por eso también a mí me gusta mucho trabajar con el nombre en sánscrito de las posturas, ¿sí? Porque es realmente como honrar y respetar el significado de lo que fue su momento de creación, ¿sí? Entonces, eso pues va mucho más allá. Pero de eso también yo puedo ir representando mantras específicos para mi práctica y además de eso también yo puedo ajustarlo a mi creencia religiosa. Si mi creencia religiosa es el catolicismo y yo me siento cómodo recitando el Ave María, ese es mi mantra. ¿Listo? Entonces, así lo podemos ir trabajando. Todo nos lleva hacia un mismo fin, que como mencioné, es conectarnos con la divinidad, y poder ser agentes como esa fuente de amor, o digamos como esos guerreros, esos representantes que venimos desde el cielo, estamos acá hacia la tierra para poder representar esa divinidad aquí ante nosotros y ante los demás. Ese es el propósito independiente de la creencia religiosa que tengamos. Entonces, vamos a hablar de algunos mantras. Hay muchísimos mantras, muchos, muchos, muchos. Y hay libros, de hecho, dedicados completamente a diferentes mantras que existen y sus significados. Yo aquí voy a mencionar, obviamente, como los representativos y los que yo he incluido en mi práctica. Hay muchos otros más también que se escuchan o que de pronto me han mencionado por ahí, etcétera, o con los cuales te sientes relacionado, pero estos son como los que yo veo que son como los básicos, ¿sí? O como el introductorio de mantras, y de ahí, si tienes como la curiosidad y eso, pues te puedo ir compartiendo también como diferentes mantras. Vamos a hablar del mantra Om, que es el mantra más conocido, realmente es el mantra para meditar más universal, el que todo el mundo conoce, o en el que
enlazan inmediatamente yoga. Representa el sonido del universo, es el origen de todo lo que vemos, sentimos y nos envuelve. Recordemos el inicio, de dónde viene, cómo es el origen del mantra. Entonces el Om es como eso, es como la fuente de todo, ¿cierto? Es el origen, ¿sí? De todo lo que vemos, sentimos y nos envuelve. El Om genera una poderosa vibración para alinear nuestra conciencia con todo lo que nos rodea, con nuestra realidad, con todo lo que es, fue y será. Es un Om súper, es un sonido demasiado hermoso, un mantra muy, muy bonito que nos sintoniza realmente con esa energía creadora, ¿sí? Y algo muy importante es que el Om no se pronuncia Om, se pronuncia Aum. Entonces, normalmente, por eso lo digamos, cuando nosotros estamos haciendo el mantra, cuando lo vamos a entonar, es realmente llevarlo incluso desde el abdomen también, como si estuviéramos cantando, se sienten las vibraciones acá en nuestra garganta. Entonces abrimos la boca, o sea, no hacemos O, como normalmente mencionamos la O, sino es la boca más abierta. Y de ahí sí la empezamos a cerrar. ¿Listo? ¿Cómo funciona la práctica del mantra? Porque va sincronizada con la respiración. Yo inhalo, lleno mis pulmones, ¿sí? Retengo por un instante el aire, o sea, hacemos las mismas 4 fases de la respiración de siempre. ¿Listo? Inhalación, retención, exhalación, retención. Inhalo, retengo, y al exhalar, en el momento de la exhalación, es que saco ese aire entonando el mantra. Hasta que ya no haya aire. Retengo, inhalo y nuevamente, ¿listo? Las 12 veces iniciales y después en mi mente, dentro de mi visualización, de mi corazón, de mi garganta, de mi tercer ojo, de la energía vital en mi cuerpo, de cada célula en mi cuerpo físico y cómo me conecto y cuál es el efecto a través de ese mantra, ¿listo? Este es el universal, el mantra Om. Hay un mantra muy, muy hermoso que es este, que es el Sat Nam. Sat significa verdad, Nam significa nombre. Quiere decir que este, digamos, literalmente es como es realmente el mantra que nos recuerda que nuestra esencia es la verdad. ¿Listo? Es ser fieles a la verdad. Decir Satnam es como decir reconozco tu naturaleza o reconozco la verdad que hay en ti. Entonces, esto es muy bonito porque dentro de los principios que hay del yoga, digamos, cuando ya vemos en el curso de Yoga Danza para el Alma que explico a profundidad la filosofía del yoga y todo lo que tiene que ver con la cultura védica, la verdad es un principio muy importante. O sea, es como cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando hablamos de la verdad es el principio fundamental dentro del yoga también. Entonces, cuando mencionamos Satnam, es honrar eso, ¿sí? Es reconocer nuestra esencia en la verdad, ¿cierto? ¿Y cómo se pronuncia, sí? O cómo se trabaja, porque con Om es fácil porque tengo una sola palabra, ¿cierto? Pero acá, entonces digo, y en la exhalación, ¿cómo lo hago? Entonces, inhalo profundamente, retengo el aire, y para exhalar, hasta que ya se me acaba el aire. Y nuevamente inhalo, retengo, ¿listo? Los mantras es muy importante también que nosotros mismos también le podemos dar, así como en la definición de música, ¿sí? Hablamos como esa fluidez, como ese ritmo también.
Muchos mantras son entonados de diferente manera, dependiendo también como de quien lo practica, ¿sí? Pero lo importante es llevarlo hacia la ciencia y el significado realmente de del mantra en particular que estamos entonando, ¿listo? Entonces, este mantra muy lindo, reconozco la verdad que hay en ti, Sat Nam. Vamos con este, que personalmente es mi favorito, y es Om Namo Gurudev Namo, que literalmente significa, o pues no literal, pero sí significa, me postro ante la sabiduría divina sutil, el maestro divino interior. Es un mantra que trae muchísima paz, trae mucha conexión, o sea, fíjate lo que significa esto, o sea, conectarnos, a postrarnos, ya nos habla de la humildad como humanos, ¿verdad? Me postro ante la sabiduría divina sutil, ¿sí? Ante lo divino, ante el creador, ante Dios, el maestro divino interior, quiere decir que eso representado en mí, reconozco Dios en mí, yo como representación de Dios en la tierra también, en esa sabiduría divina que tengo por ser creación de Él. Es muy hermoso este mantra. Y acá sí, obviamente, sí se trabaja como fragmentado. ¿Listo? Entonces, porque obviamente es muy largo, no voy a hacer en una sola exhalación, Om Namo Gurudev Namo, además porque también le damos el espacio, ¿sí? ¿Cómo lo entono yo? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo me lo enseñaron? Inhalo profundamente. Om Namo. Inhalo. Gurudev Namo. Nuevamente. Om Namo. Gurudev Namo. ¿Listo? Entonces se hace como fragmentado. Realmente es un canto. Además, por lo que te digo, el efecto también viene de que lo llevo desde el diafragma, tal como hacen los cantantes, ¿cierto? Y como aprendimos en la respiración, ya vimos la respiración diafragmática, la respiración abdominal, lo importante que es de que yo realmente desde el abdomen, ¿sí? Desde todo mi vientre estoy tomando ese aire también para sacarlo a través de vibraciones, sonidos, ¿sí? Entonces se fragmenta de esta forma también porque Om Namo es como una cosa y Gurudev Namo es como otra cosa, ¿cierto? O sea, como más o menos como lo que está acá, me he puesto en la sabiduría divina Shuti, el maestro divino interior, ¿listo? Entonces, así lo voy fragmentando, pues por eso, por su significado en sí mismo, pero también porque obviamente no lo voy a hacer en una sola exhalación, sí lo tendré que hacer muy rápido y como que se le pierde sentido también, como Om Namo, Gurudev Namo, pero se puede, si yo lo puedo hacer, inhalar, Om Namo Gurudev Namo. Lo puedo hacer. Yo he hecho prácticas también en donde lo hacen más rápido. A mí me gusta hacerlo más lento así, más interiorizado, porque como que lo siento más en mí, ¿cierto? Pero he tenido maestros Kundalini Yoga que lo hacen más rápido, como lo mencioné ahorita. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Entonces ya como tú lo quieras hacer, ¿listo? O sea, por eso digo que esto aquí depende y hay muchos, o sea, esto tiene como tantos ritmos como cuando, eso es como la canción original y sus covers, igualito. ¿Sí? El cover está de acuerdo a cada quien que lo practique y cómo lo han enseñado, ¿listo? Entonces, de cualquier forma también se puede trabajar. Lo mismo con el OM. El OM a veces se dice mucho más rápido o se dice mucho más prolongado. A mí me gusta extender mucho más la exhalación y prolongar el OM mucho más. ¿Listo? Y también igual hay mantras en español, obviamente ya como predeterminados. Este es mi mantra favorito en español, aparte de los que yo he creado como tal, y es muy precioso. Y es este que dice, que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Es muy precioso este mantra, normalmente se hace como al cierre de la meditación, ¿sí?
Y también se puede cantar como uno quiera, ¿sí? O sea, aquí lo he escuchado, este sí que ha tenido más covers que cualquiera, se puede cantar como tú lo sientas en tu interior, así lo entonas y lo cantas. Y lo mismo también fragmentado, ¿sí? Y aquí sí lo puedes ir haciendo cantado apoyado en la respiración y lo pronuncias, que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Es muy precioso este mantra, muy lindo y es uno de los más poderosos también que podemos al inicio del día como interiorizarlo, recitarlo, cantarlo, como lo percibe, como lo sienta mi alma y ahí ya como que le voy sintiendo como el efecto. Normalmente no se hace las 12 veces, se repite digamos 3 veces ya al final de la meditación. ¿Listo? Entonces, también hay mantras que podemos crear, ¿sí? Y como para ejercicio personal, eh, tómate un tiempito de crear un mantra para ti, ¿sí? Yo tengo un mantra, también lo he creado a lo largo del tiempo también, diferentes mantras, y ya esos son los que yo interiorizo y yo voy como mencionándolos de acuerdo al momento en que lo necesite, porque hay momentos en los que como cuando uno está de pronto así angustiado o algo, de repente ay, como que tu corazón te dice voy a rezar un Padre Nuestro, ¿sí? Eso es como traer ese mantra que me fortalece en ese momento, ¿listo? Entonces, así lo podemos ir como trabajando en la creación de tus propios mantras, en los mantras que ya están específicos dentro de tu creencia religiosa y los mantras que son específicos también dentro de la cultura védica, en este caso la aplicación en el yoga, como pueden ser estos. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta, comentario al respecto? Qué bonito también como crear un par de afirmaciones más que sean las que tú te puedas ir repitiendo también a lo largo de tus días para fortalecerlo dependiendo de alguna necesidad particular que estés sintiendo en este momento. ¿Sí? ¿Qué quieres trabajar? La sanación, la abundancia, el amor, sí, y con base en eso que quieras trabajar en este momento específico, generas tu mantra para los próximos 30 días, para este momento